noticias percibes? Porque estaba viendo algunos mensajes desde el INEGI, información que sale desde el INEGI, que no son, para dolor de la oposición, catastróficos, ¿no? Creo que se avanza poquito, pero se avanza en temas económicos en nuestro país, y creo que eso demuestra que en plena pandemia, con todos los recovecos que tenga una crisis mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo ha hecho bien o lo ha hecho satisfactoriamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo no entendería, y tú me das tu opinión, cómo en la oposición siguen jodiendo con estas campañas de desastre en México. Sí, bueno, para quienes está siguiendo, pues ustedes pueden darse cuenta de que en Europa hay una crisis energética, hay un conflicto geopolítico a nivel pues de Rusia y Ucrania que llevó a la guerra. Estados Unidos incluso en los primeros 2 trimestres del año no tuvo crecimiento e incluso tuvo una caída económica, y México logró crecer en esos 2 primeros trimestres. Logró crecer a tasas que si las anualizamos llevarían a 4%, después de haber crecido 4.8% el año anterior. Si siguiera este ritmo, para que tengamos una idea, la economía recuperaría su tamaño prepandemia el siguiente trimestre, por allá de noviembre-diciembre, si siguiera este crecimiento. Entonces, el empleo, por ejemplo, ya se recuperó totalmente. Estados Unidos lo acaba de alcanzar, México lo alcanzó hace unos 4 o 6 meses. Entonces, la verdad es que el turismo se sigue recuperando. Esa fue una de las razones por las cuales la economía mexicana cayó tanto, porque depende mucho más del turismo que Estados Unidos, por ejemplo, o otros países latinoamericanos. Y ahora se está recuperando, es de los que se está recuperando más a prisa, mucho más rápido que Europa, mucho más rápido que países como Francia, España, Italia, que reciben muchos visitantes y siguen 50, 40% abajo de los números que tenían antes de la pandemia. México ya está por recuperar lo que tenía antes de llegadas internacionales. La verdad es que no son datos tan malos considerando el entorno económico, ¿no? Incluso podríamos decir hasta buenos, sorpresivos, y están lejísimos de ser catastróficos. Si fueran catastróficos, lo veríamos en una depreciación del tipo de cambio, lo veríamos en una salida masiva de capitales, no nomás. Oye, está cabrón el peso, superpeso. El superpeso, sí, digo, la verdad es que depende de varios motivos. Uno de ellos es la responsabilidad fiscal, otro las tasas de interés del Banco de México, otro que se estima que va a llegar inversión porque se están concentrando las cadenas regionales de manufactura y México va a estar más atada a la economía de Estados Unidos y están saliendo algunas inversiones de China, de Europa, llegando a México. Entonces, la verdad, pues si le hacemos caso a lo que ha venido diciendo la oposición, el peso ya estaría en 25, 30 por dólar, tendríamos una crisis de deuda, tendríamos fuga de la manufactura a otras partes del mundo y nada de eso se ha materializado. Bueno, es que nosotros nos informamos con Mario Campa, escuchamos a Mario Campa y en la oposición escuchan a Chumel Torres, que seguramente ha salido debiéndoles mucho dinero a aquellos que decía que vendan o compren dólares porque se viene la debacle. Bueno, sí, la verdad es que esos pronósticos catastrofistas están muy lejos de ser realidad. Si Chumel Torres es el economista de cabecera de la oposición, pues tienen problemas, ¿no? Hay que escuchar a voces un poquito más mesuradas, ¿no? En este sentido. Y por supuesto que la economía tiene retos, el entorno internacional, insisto, no es nada sencillo y a pesar de incluso una pandemia, se va avanzando, se va recuperando las cuentas, el empleo, las exportaciones andan muy bien, el turismo ya está cerca de recuperar sus niveles, la inversión extranjera directa sigue llegando a nuestro país. Entonces yo sé que la oposición quisiera decir aquí hay crisis y aquí hay un incendio y somos nosotros los que tenemos que venir a apagarlo, pero la verdad es que en la realidad nada de eso está pasando. Hay calma, hay confianza y además el hecho de que sea un presidente tan apoyado sí tiene también implicaciones económicas. La gente pues consume más, no se siente con temor de que vaya a pasar algo malo. Por supuesto que también un sector de los empresarios también, hay otro que confronta al presidente, pero un sector sigue invirtiendo como si no, o desoyendo esas calamidades que pregona la oposición. Entonces yo creo que en general es un panorama de retos internacionales, pero aquí a nivel nacional estable, ¿no? Yo cuando escucho a Alito Moreno hablar de dictadura,
o a Marco Cortés a hablar de autoritario, me pongo a pensar, pues qué malos empresarios han de ser, irresponsables empresarios han de ser los Slim, todos estos empresarios que siguen apostándole a México. Bueno, hay que recordar que algunos, hasta como Kimberly Clark, Claudio X González, dijeron que no iban a invertir y que no sé cuánto. La verdad es que se mordieron la lengua. Se mordieron la lengua y además han tenido ahí algunas prácticas, fueron multados, ¿no? Una multa histórica que le aplicó la Comisión Federal de Competencia por prácticas monopólicas. La verdad es que si ellos quieren también empezar por cambiar, pues tienen todavía mucho trabajo que hacer, porque la verdad es que son empresarios que incurren en algunas malas prácticas. Y el resto, pues hay otros que han seguido apostando por las inversiones en el país. Ya mencionabas a uno, Carlos Slim. Realmente todos los que están invirtiendo en Banamex en este momento, pues lo hacen porque sienten que es un entorno donde no se les va a afectar, donde se va a poder seguir haciendo negocios. Todo eso entra en los cálculos al momento de hacer una inversión tan grande como es comprar un banco, el segundo o tercero más grande de México, como es Banamex, ¿no? Para cerrar,